los palcos, que se pagaban unos precios de escándalos y solían, digamos, ganar la puja gentes de la nobleza, para ver cómo un ser humano, generalmente un hombre, era suspendido del cuello hasta su muerte. Pues a ese lo estaban ejecutando por robar bolsas, y todos los rateros de Londres aprovechaban las apreturas para aliviarle la bolsa al contrario. Es decir, la ejemplaridad de la pena de muerte está clarísima que está en discusión, y no sé por qué está en discusión, porque a mí me parece que es indiscutible, que no sirve para nada. Ha habido un montón de verdugos que han sido ejecutados justamente por perpetrar crímenes y teóricamente tienen la ejemplaridad más cerca que nadie. Bueno, me parece una película extraordinaria y no obstante, a mí me gustaría que dejásemos colgando para el debate una cuestión de estructura. La ruptura cronológica, es decir, reserva para el antefinal el crimen. El crimen es un flashback que cuenta Perry justamente para defenderse. En este caso no es el policial que le dice, el otro ha dicho que has sido tú. Es cierto que el otro le ha dicho que has sido tú, ¿no? Y entonces, a partir de la evocación de Perry, vemos el crimen. Es decir, está claro que desde el punto de vista narrativo el crimen tiene que dejarse para el final porque es el momento definitivamente culminante de la historia. No podía empezar por ahí, eso que dice Cecil B. DeMille, ¿no? Una película debe comenzar con un terremoto y luego ir ganando en emoción, pero todas las películas con terremoto dejan el terremoto para el último rollo. Bueno, entonces a mí esto me parece que parece aparentemente un problema solo de estructura, pero creo que también es un problema ideológico. Está demasiado cerca la ejecución de la emoción terrible que nos provoca el ser testigos de mayor excepción, que estamos además en primera fila del crimen múltiple. Creo que es un problema para discutir. Claro, es que el montaje es ideología. Sí, sí, y esta es una película que además en cuanto a montaje es de una novedad enorme. Sí. Claro. Y otro punto que también me gustaría discutir, es decir, novela-documento. En la novela parece que todo es documento y en la película también. Salvo, hay, digamos, al final, cuando en segundo y último lugar van a ahorcar a Perry, Perry ve que el rostro del verdugo es el rostro de su padre. Eso no es documento. Eso es una interpretación personal porque Perry no se lo ha podido contar. A mí también me chirrió un poco. Aparte de eso, creo que es una obra maestra absoluta y estoy de acuerdo contigo. Ha ganado con los años como los buenos vinos. Y pienso además que dentro de 20 años todavía será mejor. Será ganando. Con unos personajes de una autenticidad, todos, es decir, con unos actores maravillosos todos, con un tono que parece que, bueno, que es el nodo, con perdón, es decir, que están retratando la realidad. Los actores elegidos por la Columbia que estaban en un gran momento, Steve McQueen y Paul Newman, y naturalmente dijo que no. No podían ser. Nadie iba a asociar cómo van a entrar estos dos señores por la noche en casa de los Clutter y van a cometer un asesinato tan grande. No se lo podría creer. Es que además, digamos, en ese maravilloso arranque con esa niña que se acerca... Sí, pues sí. Bueno, es que la tengo muy viva, la he visto muchas veces, ¿no? Pero no lo descubras. No lo descubro. Clara Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí tengo una de las múltiples versiones editadas en español, desde la primera, que creo que era Noguer, de A Sangre Fría. Esta está editada por el diario El Mundo en su serie Millennium, que recoge las obras maestras del siglo XX, con la particularidad de que aquí lo pone prólogo de Clara Sánchez. Es decir, que esta novela, y supongo que también la película, es algo muy querido para ti, ¿no? Sí, Truman Capote para mí es un escritor excepcional y no solamente por la parte documental que puede aportar a esta novela ni nada de esto, sino porque emprendió una aventura fascinante dentro del terreno de la literatura. Él vio un día, un 16 de noviembre de 59, una noticia en The New York Times, el asesinato de los Clutter, y entonces decide irse allí, irse al lugar de los hechos. Se lleva a su amiga Harper Lee, que, bueno, la autora de esa novela maravillosa que es Mata a un ruiseñor, con una adaptación también excelente al cine de Robert Mulligan. Y entonces, bueno, se van los dos allí, pues, a ver qué es lo que pasaba.
O sea, esa era emprender una gran aventura. Él dice que aquel pueblo, Holborn, Holcomb de Kansas, que es un lugar muy frío, muy destartalado, y lo primero con lo que se encuentra es con River Valley, la casa de los Clutter, donde se han cometido los asesinatos, que es un mundo vacío. Esta es una intensidad que aparece en la novela que quizá es lo que más difícilmente se ha trasladado al guión, porque se encuentra un mundo vacío de unas personas que jamás va a ver, pero de las que va a tener noticias a través de los últimos que los vieron vivos, que así es como se llama el primer capítulo de la novela. Objetos, palabras, todo lo que ellos poseían crean una sensación tremenda de vacío. Y luego también se encuentra con que ha sido un crimen muy gratuito, muy movido por el azar, por la casualidad. Todos los crímenes son gratuitos, pero este tenía algo de chapucero, de rocambolesco, o sea, comprando todas esas cosas con las que los iban a asesinar en un supermercado corriente. No tenían un móvil claro. Resulta que yo creo, siempre he percibido en la lectura de la novela, que lo que verdaderamente debió conmover a Truman Capote no fue el crimen, que él como periodista pues debía estar muy habituado, sino la tremenda sensación de que si los Clutter no hubieran podido dejar de vivir, nadie los habría matado. Y lo mismo ocurre con Dick y con Perry, con los asesinos, que en el transcurso de la historia pasan de ser verdugos a ser víctimas. Él tuvo una gran relación, como tú has dicho, con ellos, se escribió con ellos, habló muchísimo. Quizá todo esto, claro, su relación influyó mucho en el punto de vista que aportó dentro de la novela sobre los personajes. También se dice que hubo muchísimos desajustes entre el sumario y luego la novela, pero aquí, en definitiva, estamos hablando de literatura. Y él logra, por ejemplo, crear uno de los personajes, yo creo, más emotivos de la literatura contemporánea, que es Perry. O sea, los presenta como seres vulnerables, no lo justifica, pero son víctimas de la sociedad, de una sociedad que tiene corredores de la muerte. Y esa cara sobre la que Conrad Hall pone a veces una luz dolorosa, nos presenta la otra parte oscura del mundo, la otra parte oscura de la sociedad, de unos seres que están muy perdidos. Yo creo que es una película y una novela sobre la pérdida y también sobre la desorientación en la sociedad contemporánea y todo lo que el azar, la casualidad y la falta de lógica puede conducir a hacer. Muy bien, muchas gracias. Estupendo todo lo que dices y estoy de acuerdo, supongo que Juan Miguel Lamet también. Es uno de los lectores tempranos de Truman Capote, conoce a Truman Capote desde hace mucho tiempo. Y también te ha gustado siempre Richard Brooks, ¿no? Sí, me ha gustado Richard Brooks. Que era esa condición que tú has tenido muchos años de escritor y productor. Sí. Sin embargo, esta película, ya habéis hablado de la película y pues, prácticamente no me queda terreno, pero voy a decir alguna cosa solo. Esta película, la propia película, arranca con Truman Capote's In Cold Blood, es decir, a sangre fría de Truman Capote, es decir, ya la película acepta que es de Truman Capote. Entonces, por eso yo voy a hablar ahora menos de Richard Brooks y me permite un poquito más de... A mí como tú sabes, porque hemos hablado muchísimo de Truman Capote, se llamaba Truman Stressful Person, y yo creo que a Capote lo que primero le atrae la curiosidad por el crimen, por la masacre y por el talento literario que tenía, que ve la posibilidad. Él dijo muchas veces que no había intentado hacer un documento social, sino un documento literario, que realmente lo que quería era hacer la novela real, que es lo que le llama a él. Yo creo que lo que le atrae cuando conoce a los asesinos, porque él llega al lugar de acción antes de que hayan detenido a los asesinos, yo creo que lo que le atrae es algo que es paralelo a su propia vida. Los escritores son incapaces de escribir, o sois incapaces de escribir, algo que no sea en el fondo autobiografía. Y la infancia de Truman Capote es una infancia muy dolorosa, muy terrible. Es una infancia con un padre, curiosamente, lo advierto a los que van a ver la película, curiosamente
un loco también que siempre estaba hablando de que iba a ser millonario, que iba a ser rico, un mitómano, un personaje rarísimo. Un Billy Loman. ¿Eh? Un Billy Loman. Un Billy Loman.